¿Alguna vez has sentido un dolor molesto en el hombro, el codo o la rodilla que aparece sin aviso y te limita en tu día a día? Esa sensación de rigidez o sensibilidad que te frena justo cuando más necesitas moverte. Cuando aparece un dolor así, la primera preocupación es si nos impedirá seguir siendo independientes y hacer lo que nos gusta. Por eso es tan importante entenderlo bien. Si te suena familiar, no estás solo. Hoy vamos a hablar de una de las causas más comunes de este tipo de molestias, la bursitis. Aunque la bursitis puede ser dolorosa, es bueno saber que, por lo general, es una condición temporal, manejable y no causa deformidades. Vamos a ver qué es exactamente esta bursitis y por qué ese pequeño cojín a veces decide quejarse. Para entender la bursitis, primero tenemos que conocer a su protagonista, la bursa. Es un pequeño saco lleno de líquido que nuestro cuerpo, de forma muy inteligente, coloca en puntos estratégicos para reducir la fricción entre los huesos, los tendones y los músculos. Su función es permitir que todo se deslice suavemente, como un aceite bien puesto en una bisagra. De hecho, tenemos más de 150 de estas bursas repartidas por todo el cuerpo, trabajando en silencio para facilitar cada uno de nuestros movimientos. La bursitis no es más que la inflamación de uno de estos sacos, y aunque puede ocurrir en cualquier bursa, hay algunas zonas mucho más comunes. Las principales son los hombros, por el constante movimiento de los brazos, los codos, a menudo llamada codo desuciante por la costumbre de apoyarlos en una mesa. Las caderas, una de las localizaciones más frecuentes, especialmente en adultos mayores. Las rodillas, a veces conocida como rodilla de criada o del jardinero, por pasar mucho tiempo arrodillado. Entender dónde están estos cojines es el primer paso, pero lo más importante es saber por qué se inflaman y algunas de las razones te sorprenderán por lo cotidianas que son. A menudo la bursitis no aparece por una gran lesión, sino por la suma de pequeños gestos que repetimos sin darnos cuenta. Pensemos en nuestro día a día. La causa más habitual son los movimientos repetitivos o la presión prolongada sobre una articulación. Por ejemplo, levantar objetos por encima de la cabeza una y otra vez, hacer trabajos de jardinería de rodillas durante horas, apoyar los codos en el escritorio mientras trabajas o lees, o incluso estar sentado durante mucho tiempo, sobre todo en superficies duras, puede afectar a las bursas de las caderas. Otras veces, la bursitis puede aparecer por un golpe directo en la zona o ser una consecuencia de otras condiciones médicas, como la gota o la artritis. Ahora, es cierto que la bursitis es más común a medida que envejecemos. Ese desgaste no es un signo de debilidad, sino la prueba de una vida activa. Por eso, la respuesta no es detenerse, sino moverse con más inteligencia, manteniéndose flexible y fuerte. Saber la causa nos da pistas, pero ¿cómo se siente realmente la bursitis? Tu cuerpo te da señales muy claras. Los síntomas de la bursitis suelen ser bastante fáciles de identificar. Lo más probable es que notes una combinación de lo siguiente: dolor y sensibilidad. La zona duele y este dolor casi siempre se intensifica al mover la articulación o al presionar directamente sobre ella. Hinchazón. Es común que la articulación se vea visiblemente inflamada, como si tuviera líquido acumulado. Calor y enrojecimiento. La piel que cubre la zona afectada puede sentirse más caliente al tacto o presentar un tono rojizo. Rigidez. Puedes sentir que la articulación no se mueve con la misma libertad de antes, como si estuviera bloqueada. Normalmente estos síntomas son solo una señal de inflamación. Sin embargo, en raras ocasiones pueden indicar algo más serio que requiere atención médica inmediata. Hablemos de ello. Aunque la mayoría de las bursitis son simplemente mecánicas, a veces una bursa puede infectarse. Esto se conoce como bursitis séptica o infecciosa. Ocurre cuando bacterias como el común Staphylococcus aureus logran entrar en ese pequeño saco, ya sea por una herida o un corte cercano en la piel
o en casos más raros a través del torrente sanguíneo. Esta es una condición que debemos tomarnos muy en serio, pues tiene una mortalidad alta, especialmente si la infección es por Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, SAR. Por cierto, hemos hablado de este tema ya aquí. Las señales de alarma que la diferencian de una bursitis normal son un dolor que empeora rápidamente y es más intenso, una hinchazón y un enrojecimiento mucho más pronunciados, un calor muy notable en la zona afectada y, lo más importante, la posible aparición de fiebre o malestar general como si tuvieras una tite. Esta combinación de síntomas es una bandera roja porque, como muestran los estudios clínicos, una bursitis infecciosa es una condición médica seria que puede llevar a complicaciones graves si no se trata a tiempo. Por eso los médicos se la toman tan en serio. Mi mensaje aquí es claro y directo. Si tienes estos síntomas y sospechas que podría haber una infección, no esperes. Es fundamental consultar a un médico de inmediato. El tratamiento es diferente y necesario. Se utilizan antibióticos para eliminar la infección y evitar complicaciones. Afortunadamente, la gran mayoría de las bursitis no son infecciosas, y para ellas, los primeros pasos para sentirte mejor los puedes dar tú mismo en casa. Para la bursitis común, no infecciosa, lo primero y más importante es darle un respiro a esa articulación. Evita los movimientos dolorosos. Después, aplica hielo envuelto en una toalla, nunca directamente sobre la piel, durante unos 15 minutos varias veces al día, especialmente las primeras 48 horas. Esto es fundamental para bajar la inflamación. También puedes usar antiinflamatorios de venta libre. Medicamentos como el ibuprofeno o el naproxeno pertenecen a un grupo llamado AINES que no solo calman el dolor, sino que también atacan la inflamación. Por supuesto, siempre que tu médico te dé el visto bueno. Algunos trucos prácticos también marcan la diferencia. Por ejemplo, si te duele la cadera o la rodilla, prueba a colocar una almohada entre las piernas al dormir de lado para alinear las articulaciones. Y trata de no estar de pie por periodos muy largos. Si después de un par de semanas el dolor no mejora, es muy intenso o sigues preocupado, es el momento de consultar a tu médico. Un profesional podría sugerir otros tratamientos como una inyección de corticoides para reducir la inflamación de forma más directa, extraer el exceso de líquido de la bursa o incluso la extirpación de la propia bursa. Pero quédate tranquilo, la cirugía es muy poco frecuente. Solo se recurre a ella tras meses de tratamiento conservador que no funciona. Una vez que el dolor ha desaparecido, el objetivo es evitar que vuelva. La mejor forma de cuidar nuestras articulaciones es construir hábitos inteligentes que las protejan a diario. Es como crear una armadura invisible a través de pequeños cambios conscientes. Usa almohadillas o cojines. Si vas a trabajar de rodillas en el jardín o en casa, protégelas. Toma descansos frecuentes. Si realizas una tarea repetitiva, haz una pausa, estira y cambia de posición. Levanta los objetos pesados correctamente. Flexiona las rodillas para que la fuerza la hagan tus piernas, no tu espalda o tus caderas. Fortalece los músculos. Unos músculos fuertes alrededor de las articulaciones actúan como un soporte natural y les quitan presión. Y no te olvides de estirar. Unos minutos de estiramiento suave antes de cualquier actividad física preparan a tu cuerpo para el movimiento. Estos pequeños cambios en tus hábitos diarios marcan una diferencia enorme en tu bienestar articular a largo plazo. Al principio hablamos del dolor articular como algo que nos frena, pero después de todo lo que hemos visto, quizás podamos mirarlo de otra manera, como una invitación de tu cuerpo para que lo escuches, para que te muevas con más conciencia y te cuides apropiadamente. Escuchar esas señales es la verdadera clave para una vida plena y en el movimiento. Nada más por hoy. Espero que hayas encontrado útil esta información. Muchas gracias por acompañarme.